Mis padres lo dieron todo por los hijos de mi hermano, pero cuidar a mi hijo 4 horas era el exagerado, así que tomé una decisión que los marcó para siempre. Tengo 32 años, soy hombre y, según mi familia, siempre fui la decepción. No porque sea un fracasado, al contrario, soy ingeniero civil y dueño de una pequeña empresa de consultoría en construcción. ¿Dónde está la supuesta decepción? En que no soy Daniel, mi hermano menor de 29 años. He pasado la vida entera a la sombra de su potencial, viendo cómo mis logros eran ignorados mientras a él le festejaban cualquier cosa como si hubiera ganado una medalla olímpica. Detectar el patrón no fue sencillo al principio. Cuando creces en un hogar con un favoritismo tan evidente, terminas creyendo que hay algo especial en tu hermano que a ti te falta, alguna cualidad que lo hace más digno de amor y atención. Me llevó años de terapia después de salir de esa casa a entender que el problema no era yo, sino la dinámica tóxica que mis padres habían creado. Déjame dibujarte una imagen, momentos que, de forma aislada, parecen pequeños, pero juntos cuentan la historia de mi lugar en la familia. Tenía 8 años cuando Daniel rompió la vajilla heredada de la abuela de mi madre, un conjunto que había sobrevivido generaciones desde Europa. Mamá siempre hablaba de lo valiosa que era, pero cuando Daniel la hizo pedazos en uno de sus berrinches, mis padres simplemente dijeron, son accidentes, no pasa nada. Lo abrazaron mientras lloraba, repitiendo que solo eran cosas viejas. 3 semanas después, rompí por accidente un plato común mientras secaba los trastes, y me dieron 1 hora de sermón sobre el cuidado y el costo de las cosas. Además, me pusieron tareas extra para compensar el gasto. A los 16, después de meses de desvelos perfeccionando mi proyecto, gané la Feria Estatal de Ciencia con un sistema innovador de filtración de agua que los jueces elogiaron por su potencial práctico. Mi profesor llamó a mis padres para decirles lo orgullosos que debían sentirse. La ceremonia era un sábado a las 2 de la tarde. Me prometieron ir, pero al mediodía me avisaron que no podían porque Daniel tenía un partido de fútbol, uno de temporada regular, en el que ni siquiera jugó porque era suplente. Recibí el premio solo, viendo a otros niños celebrar con sus familias mientras yo apretaba mi certificado con las manos temblorosas. A los 18, recibí una beca completa para uno de los mejores programas de ingeniería del país. La carta llegó un martes y no podía esperar para darles la noticia en la cena. Cuando lo anuncié, esperaba al menos una felicitación. En cambio, respondieron con indiferencia, bueno, ingeniería es una opción segura, supongo. Daniel es tan creativo con su música, y pasaron el resto de la comida hablando de su recital en una cafetería local. Aquella beca que les ahorraba decenas de miles de dólares en matrícula apenas se volvió a mencionar. A los 22, me gradué summa cum laude en ingeniería civil con ofertas de trabajo de 3 empresas prestigiosas. Mis padres asistieron, sí, pero pasaron casi toda la ceremonia mandando mensajes a Daniel para coordinar el montaje del concierto de su banda esa noche. Se fueron apenas escucharon mi nombre, sin quedarse a la recepción ni conocer a mis profesores que querían felicitarlos por haber criado a un estudiante tan dedicado. Tenían prisa por llegar al bar donde Daniel tocaría para unas 20 personas. A los 25, después de ahorrar cada centavo y trabajar jornadas de 80 horas en una gran empresa para aprender el negocio, abrí mi propia compañía. La respuesta de mamá fue, no es muy arriesgado. ¿Por qué no trabajas para alguien más, como Daniel en la tienda de música? Como si el empleo de Daniel, a medio tiempo y con salario mínimo, fuera comparable. Ese trabajo solo le servía para usar el equipo de grabación gratis. Mis contratos firmados y estudios de mercado no significaban nada frente a la estabilidad de Daniel, porque Daniel era el hijo dorado, intocable, a pesar de su historial de fracasos. Abandonó la universidad 3 veces. Primero en el programa de música porque los profesores no entendían su estilo, después en la comunidad universitaria porque el plan era muy restrictivo, y finalmente en una carrera en línea porque le quitaba tiempo de ensayo con la banda. Cada vez mis padres lo consolaban, la universidad no es para todos. Financiaron todos sus intentos, comprándole equipos nuevos necesarios para sus estudios. Vivió en casa hasta los 27, en la habitación más grande, remodelada 2 veces para adaptarla como estudio, con aislamiento acústico que costó miles. No sabía cocinar más que meter algo al microondas, nunca aprendió a lavar su ropa y llamaba a papá para cambiar un foco. Pero tocaba la guitarra y seguía sus sueños, así que eso lo hacía especial. Mientras tanto, yo era el hijo aburrido que construía cosas, diseñaba infraestructura para miles de personas, creaba empleos y aportaba a la sociedad de forma tangible. Crecí viendo cómo Daniel recibía todo en bandeja de plata mientras yo sobrevivía con lo mínimo. ¿Quería una guitarra? Le compraban una Gibson de $1.200. ¿Un amplificador? Claro. ¿Un set completo de batería aunque no sabía usarlo? Por supuesto. Mientras tanto, yo trabajaba en una ferretería desde los 16, 20 horas semanales manteniendo un promedio perfecto, solo para comprar mi propia calculadora gráfica para las clases avanzadas porque, según ellos, era muy cara a $120. Ahorré durante meses para tener una laptop decente para la universidad, mientras que a Daniel le regalaron una MacBook de última generación. Cuando reuní el valor para hablar con ellos en serio durante mi segundo año de universidad, mamá me tomó la mano y dijo, «Pero Adrián, eres tan responsable.
No tenemos que preocuparnos por ti como con Daniel. Siempre fuiste autosuficiente. Papá asintió. Daniel necesita más apoyo para encontrar su camino. Tú siempre supiste el tuyo. Traducción. Tú eres el caballo de carga, él es el caballo de exhibición. Tú existes para trabajar, él, para ser admirado. Tu estabilidad no es un mérito, es una herramienta para sostener sus fracasos. Hoy he logrado una vida estable a pesar de la falta de apoyo, no sin tropiezos. Me divorcié tras descubrir a mi ex con un compañero de trabajo. Sí. La historia cliché que igual duele como el primer día. Tengo la custodia compartida de mi hijo Lucas, de 6 años, mi razón para seguir adelante incluso en los días más oscuros. La separación fue costosa y desgastante, una batalla que peleé con todo para conseguir un 50/50 porque no iba a perderlo. Esa historia por sí sola sería otro relato. Cómo reconstruir tu vida desde las ruinas de la traición. Recuerdo que estaba en un viaje de negocios supervisando un proyecto en Phoenix. El contrato se firmó antes de lo previsto, así que tomé un vuelo anticipado para sorprender a mi esposa con la buena noticia y la comisión que seguiría. Aún siento ese nudo en el estómago al llegar a casa y ver un coche desconocido en la entrada. Una parte de mí lo supo de inmediato, la otra intentó justificarse. Quizá era solo un amigo de visita. Quizá ella había llamado a alguien para que le hiciera compañía mientras yo estaba fuera. Abrí la puerta principal con cuidado, escuchando música que provenía del piso superior. Subí las escaleras despacio, y entonces oí risas. Era su risa, pero sonaba distinta, más libre, más desinhibida de lo que había escuchado en meses. Al llegar a nuestra habitación, la encontré con alguien. Allí, en la cama que habíamos comprado con tanto esfuerzo, ahorrando durante meses cuando recién nos casamos. Esa misma cama donde Lucas fue concebido. Estaba con Sergio, su compañero de trabajo, a quien conocía desde hacía tiempo. Lo había invitado a nuestra casa para cenar apenas unas semanas antes, y también lo había visto en varias fiestas de la empresa. La escena que siguió fue una mezcla absurda entre lo ridículo y lo devastador. Ella, petrificada, intentando cubrirse, él, buscando su ropa con desesperación, y yo, con una calma extraña, dándome la vuelta y marchándome sin decir nada. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, tratando de aclarar mi mente. Cuando regresé, ya no estaba él. Ella seguía allí, llorando y lanzando excusas, que yo no estaba presente emocionalmente, que tenía necesidades que no se sentían satisfechas. Las típicas justificaciones que no reparan lo que ya está roto. Después vino lo peor, intentó destrozarme en el divorcio, mostrar un lado frío y calculador que en 8 años de relación nunca había visto. Alegó que yo era un padre ausente por trabajar demasiado, convenientemente olvidando que gracias a mi trabajo había disfrutado de la vida cómoda que tanto presumía en redes sociales, las vacaciones que publicaba en Instagram, el colegio privado al que iba Lucas. Por suerte, el juez no se tragó su discurso, sobre todo cuando presenté pruebas irrefutables, 3 años de registros meticulosos, desde eventos escolares y entrenamientos de fútbol, hasta citas médicas y rutinas para dormir. Todo estaba documentado en calendarios digitales y en un cuaderno físico que mantenía como un hábito personal. Esa costumbre nació de mis propias vivencias. Creí firmemente que Lucas jamás debía sentirse ignorado o insignificante en mi vida. Aun con todas las pruebas a mi favor, el proceso me costó $50,000 en honorarios, dejando mis ahorros prácticamente en cero y obligándome a pedir un préstamo sobre mi negocio para cubrir los gastos. Mientras tanto, Daniel, mi hermano, finalmente se estabilizó a los 27 años. Se casó con Paula, una mujer increíble, demasiado buena para él, y ahora tienen mellizos de 4 años. Él trabaja como coordinador musical en una iglesia local, lo que básicamente significa tocar la guitarra los domingos y dirigir el grupo juvenil. Mis padres, Alberto y Marta, ya están jubilados. Papá tiene 65 y mamá 62. Él fue gerente medio en una empresa de papel, y ella trabajó medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Siempre se quejan de problemas económicos, aunque curiosamente logran mantener su estilo de vida. Aquí viene lo sorprendente: durante los últimos 5 años, les he enviado $800 mensuales para ayudarles con los gastos. Comencé cuando papá se jubiló porque dijeron que el seguro social no les alcanzaba. Yo, ingenuo y creyente del lema "la familia se ayuda", no dudé en hacerlo. Me contaron historias tristes, que habían recortado la pensión de papá, que los medicamentos de mamá no estaban cubiertos, que la casa necesitaba reparaciones urgentes. Me lo creí todo. La familia siempre se apoya, decía papá. Qué ironía, porque esa ayuda siempre fue en una sola dirección. El mes pasado, me inscribí en un MBA ejecutivo para impulsar mi negocio. Las clases son los fines de semana, lo cual se ajusta a mi horario de custodia. Además, recibí la increíble noticia de que había sido seleccionado para dar una ponencia en una conferencia internacional del sector, una oportunidad que podía significar contratos millonarios para mi empresa. La presentación era un miércoles a las 2 de la tarde, y justo esa semana me tocaba estar con Lucas. Este evento era el International Construction Management Summit,
algo así como la liga mayor de mi industria. Ser invitado a exponer es como presentar tu propuesta directamente ante los gigantes del sector. Mi tema, reducción innovadora de costos en proyectos municipales de infraestructura, puede sonar aburrido para muchos, pero para nosotros representaba un trampolín para garantizar el futuro de la compañía por la próxima década. El problema surgió cuando mi niñera habitual tuvo una emergencia, su madre sufrió un infarto, algo completamente entendible. La suplente estaba enferma con gripe. Llamé a 3 guarderías y todas estaban saturadas. Incluso pensé en llevar a Lucas conmigo, pero era inviable, un niño de 6 años en una conferencia profesional no encajaba. Solo necesitaba a alguien que lo cuidara de 12 a 4 horas, nada más. Decidí llamar a mis padres, que viven a 25 minutos en una bonita casa suburbana, que después supe está hipotecada hasta el cuello. Siempre publican en Facebook frases como bendecidos de ser abuelos y la familia es lo más importante. Cuando expliqué la situación, mamá empezó a poner excusas, que el miércoles no les venía bien. Le pregunté si tenían cita médica o algún compromiso y respondió que a papá le dolía la rodilla y querían descansar. Les insistí en que era solo por 4 horas, que yo lo llevaría y recogería, que lo único que necesitaban era darle de comer y vigilarlo mientras jugaba con sus legos. Se negó y me sugirió que le pidiera ayuda a Daniel. Le recordé que Daniel trabajaba los miércoles, pero ella solo respondió, seguro encontrarás la manera. Tú siempre lo haces. Esa frase, tú siempre lo haces, la historia de mi vida. El buen y confiable Adrián siempre resolverá todo. ¿El resultado? Tuve que cancelar la presentación. Perdí la oportunidad. Otra empresa se quedó con ese espacio. Más tarde, mi socio se enteró de que esa firma cerró contratos por $2.8 millones gracias a esa presentación. 4 días después, estaba almorzando con un cliente que me enseñaba fotos de su reciente viaje a Disney World. Mientras pasaba las imágenes, vi algo que me hizo atragantarme. Mis padres, en segundo plano, usando orejas de Mickey y sonriendo como si nada. El cliente pensó que me estaba dando una reacción alérgica. Le pedí que retrocediera y confirmé lo que veía. Era ellos, disfrutando unas vacaciones en grande. Fui a Instagram y ahí estaba. Paula había subido un álbum entero titulado Semana Mágica en Disney con los mejores abuelos del mundo. Gracias, mamá y papá, por hacerlo posible. 7 días. Pasaron 7 días enteros en Disney con los hijos de Daniel, pero no pudieron cuidar a mi hijo por 4 horas. Las fotos mostraban desayunos con personajes, tours VIP, ropa a juego, cenas en restaurantes caros, acceso prioritario a todas las atracciones y hospedaje en una suite del Grand Floridian. Conté las imágenes, 247 fotos en varias publicaciones. ¿Sabes cuántas fotos tienen con Lucas en sus redes sociales? 12 en total. Hice cálculos. Ese viaje costó, por lo menos, $15,000. Lo peor fue ver un vídeo donde escuché a mi madre decir, esto lo planeamos durante meses. Los chicos merecen un regalo especial. Meses. Eso me golpeó. Ellos habían estado preparando ese viaje a Disney mientras yo pasaba semanas ajustando horarios para que supieran exactamente cuándo necesitaría ayuda. Sin rodeos, llamé a mi madre y le solté. Vi su viaje a Disney. Hubo una pausa larga antes de que admitiera que pensaba contármelo. Le pregunté cómo podían pasar una semana completa en Disney, pero no encontrar 4 horas para cuidar a Lucas. Su respuesta fue que estaba exagerando, que Daniel y sus hijos habían tenido problemas para adaptarse al preescolar y querían hacer algo especial por ellos. ¿Y cuándo hicieron algo especial por Lucas? Pregunté. Dijo que lo veían seguido. Le pedí que me nombrara una sola vez en los últimos 6 meses. ¿Su respuesta? ¿Navidad? Aquella ocasión en la que pasaron 20 minutos para dejar un juguete barato de $10, mientras a los hijos de Daniel les llevaban consolas de videojuegos completas. Cuando la conversación subió de tono, insistió en que querían a todos sus nietos por igual. Le aclaré que los $800 que les enviaba cada mes se terminaban en ese momento. Se indignó, asegurando que dependían de ese dinero. Yo le señalé que, al parecer, tenían suficiente para viajes a Disney. Respondió que era distinto, que Daniel lo necesitaba. Solo le dije, yo también necesité 4 horas, y colgué, bloqueando sus números. La primera semana después de eso fue silencio absoluto. Un silencio hermoso. Dormí mejor que en años. Pero en la segunda semana comenzaron los mensajes de Daniel. Mamá y papá están alterados. ¿Qué hiciste? Luego vinieron más mensajes, cada uno más desesperado, diciendo que no podían pagar la hipoteca y que mamá lloraba todo el tiempo. Los ignoré. Parte de mí pensaba, esto los está destruyendo, y me alegro. En la tercera semana, comenzaron a escribirme familiares. Mis padres contaban a todos que los había abandonado sin motivo. No respondí. Preferí recopilar pruebas. Mi prima Claudia me dijo por mensaje que mamá había llamado a su madre llorando, diciendo que los dejé sin explicación. Mi tía me envió un correo asegurando que esto no era propio de mí. Mi tío dejó un mensaje pidiéndome que lo llamara porque estaban muy mal. Guardé cada mensaje, correo y llamada. La cuarta semana recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. Dijo que teníamos que hablar del dinero,
que mamá tenía ataques de pánico y no podían pagar las cuentas. Cuando le pregunté cómo habían pagado Disney y no las facturas, dijo que era una ocasión especial. Le respondí que había visto el Facebook de mamá. Cruceros, escapadas de fin de semana, muebles nuevos, todas ocasiones especiales. Pensé. Cuando intentó apelar al «somos tus padres», mi respuesta fue simple. Mírame hacerlo. Soy ingeniero, analítico por naturaleza. Decidí investigar a fondo. Contraté un investigador privado. Puede sonar extremo, pero necesitaba la verdad. Lo que encontró fue un tesoro de irresponsabilidad financiera. Mis padres habían refinanciado la casa 3 veces en los últimos 10 años. Tenían $150.000 en deudas de tarjetas de crédito. Arrendaban 2 autos de lujo, un BMW para mi padre y un Mercedes para mi madre. Pagaban $500 al mes por un club de campo. Mamá gastaba unos $2,000 al mes en ropa y joyas. Papá invertía $400 mensuales solo en cuotas de golf. Además, les daban a Daniel alrededor de $1,000 al mes para ayudar con sus gemelos. Lo peor, pedían dinero con historias distintas. A mi tía le dijeron que era por facturas médicas, a mi tío que el techo tenía goteras, a amigos de la iglesia que no podían pagar la luz, y a los vecinos que ayudaban a un pariente enfermo. Engañaban a todos, y yo era el principal blanco. Un día supe que convocaron una reunión familiar en casa de mi tía para hablar de mí. No me invitaron, pero mi prima me avisó. Fui sin avisar, con pruebas en mano. Cuando entré con mi maletín, el silencio llenó la sala. Mamá comenzó a llorar, su clásica estrategia de manipulación. Puse sobre la mesa extractos bancarios que mostraban mis pagos, capturas del viaje a Disney, estados de cuenta de sus tarjetas, registros públicos, una hoja de cálculo con sus gastos y fotos de sus vacaciones. Incluso llevé una versión filtrada del informe del investigador. Expliqué que durante 5 años les había dado $800 al mes, $48,000 en total. En ese mismo tiempo, ellos gastaron más de $200,000 en lujos y en rescatar a Daniel. Todo eso mientras decían que no podían cuidar a mi hijo por 4 horas. Mi tía, hermana de mi padre, se puso pálida y le preguntó si era cierto. Él no pudo ni mirarla. Su silencio lo dijo todo. Luego confesaron otros familiares. Mi tío les había dado $5,000 por miedo a que perdieran la casa. Mi tía, $3,000 para una supuesta cirugía de mamá. Otro primo, $2,000 por reparaciones del auto. La sala se convirtió en un caos mientras años de mentiras salían a la luz. Mamá lloraba diciendo que nadie entendía la presión que sentían, mientras papá parecía derrotado. Daniel, que se había mantenido callado, finalmente habló. Es cierto que el dinero que pensé que salía de su jubilación venía en realidad de él. La cara que puso al descubrir que había sido cómplice sin saberlo no tiene precio. 2 semanas después, me llegó una citación judicial. Mis padres me demandaban por abandono financiero y por incumplimiento de un contrato verbal. Alegaban que, tras 5 años dándoles dinero, había creado una dependencia y no podía cortarles la ayuda. Contraté al mejor abogado de contratos del Estado, que se rió cuando leyó la demanda, diciendo que era el equivalente legal a una rabieta infantil. Contraatacamos con una demanda por fraude y acoso, porque habían hecho creer a otros que yo no los ayudaba para conseguirles dinero. Luego intentaron demandar por derechos de abuelos para ver a Lucas. El problema, en nuestro estado eso solo aplica si existe un vínculo previo. Gracias a que ellos mismos ignoraron a Lucas, no tenían caso. El juez incluso cuestionó cómo pretendían derechos de visita para un nieto que no podían cuidar 4 horas. El abogado de ellos argumentó que yo los estaba alejando. Mi abogado presentó 3 años de mensajes donde los invitaba a eventos y siempre se excusaban. También pruebas de que nunca fueron a la escuela de Lucas, declaraciones de sus maestros y un registro mostrando que en un año lo vieron menos de 10 horas. ¿Y qué hizo mi madre después? Lo llevó a Facebook. Claro. Comenzó a publicar en redes sociales mensajes en los que me señalaba como un hijo ingrato que había abandonado a su familia, asegurando que estaban pasando por una situación desesperada. Entre sus frases, destacaban cosas como, cuando le das todo a un hijo y él te deja solo en tus años dorados, o, rezando para que mi hijo regrese a Dios y a la familia, algunos se olvidan de dónde vinieron. Estamos destrozados, pero seguimos amando a nuestro hijo descarriado. Decidí no responder directamente. En cambio, creé un sitio web sencillo titulado La verdadera historia de Alberto y Marta, nombres ficticios, por supuesto. Allí publiqué todas las pruebas, recibos, capturas de pantalla y documentos financieros. Armé una línea temporal mostrando cada ocasión en la que eligieron a los hijos de Daniel por encima de Lucas, cada viaje de lujo que realizaron mientras decían no tener dinero, cada familiar al que engañaron y cada mentira que habían contado. Diseñé la página con un estilo profesional, sin emociones, solo hechos y evidencias. Luego compartí el enlace como comentario en cada una de sus publicaciones. La reacción no tardó en llegar. Sus amigos empezaron a hacer preguntas. Varios familiares exigieron la devolución del dinero que les habían prestado. Incluso la iglesia, donde Daniel trabajaba, comenzó a distanciarse de ellos. Los comentarios pasaron de «rezamos por ustedes» a
esto es cierto, Marta, y no puedo creer que nos mintieran. Las demandas que intentaron presentar fueron desestimadas, pero los gastos legales los dejaron en la ruina. Descubrí que gastar todo el dinero en lujos no deja margen para abogados. Aquella reunión familiar había abierto los ojos de todos. Mi tía y mi tío exigieron que les devolvieran lo que les debían y, al no poder pagar, mis padres fueron demandados. Otros parientes siguieron el mismo camino. Daniel intentó intervenir, llamándome y rogándome que los ayudara, insistiendo en que, a pesar de todo, seguían siendo nuestros padres. Le pregunté si pensaba que se habían comportado como tales cuando aceptaron cuidar a sus hijos durante una semana, pero se negaron a cuidar a Lucas por solo 4 horas. Respondió que no era lo mismo. Cuando le recordé que él había exigido ese viaje porque sus hijos lo necesitaban, le expliqué que yo también necesitaba asistir a esa presentación, una oportunidad que me habría asegurado millones en contratos. Daniel se quedó helado. Mis padres le habían dicho que yo exageraba un asunto sin importancia. Nunca supo nada sobre la conferencia ni sobre la oportunidad perdida. En esa conversación, Daniel admitió que su esposa, Paula, llevaba tiempo sospechando que algo no cuadraba respecto al dinero que recibían de mis padres. No le parecía lógico que ellos, estando jubilados, pudieran darles tanto. Esa fue la pieza final que lo hizo reaccionar. Todo se derrumbó rápidamente. El banco ejecutó la hipoteca y perdió la casa. Les embargaron los autos. El club de campo los expulsó y los demandó por cuotas impagas. Sus tarjetas de crédito quedaron al máximo y fueron canceladas. Terminaron declarándose en bancarrota. La mejor parte fue que, en medio de aquella reunión familiar, Paula descubrió que mis padres le daban dinero a Daniel sin que ella lo supiera. Se enfureció. Ellos llevaban tiempo con problemas para pagar sus propias cuentas, mientras él recibía ayuda en secreto. Paula le dio un ultimátum: los cortas para siempre o me divorcio. Daniel eligió salvar su matrimonio. Así, mis padres perdieron a sus 2 hijos en un solo golpe. Su hijo de oro finalmente vio la realidad. Casi un año después de la primera confrontación, cuando las batallas legales y en redes sociales ya se habían calmado, recibí una llamada de un número desconocido. Por lo general, dejo que las llamadas no identificadas vayan al buzón de voz, demasiadas son spam. Pero algo, quizá la sospecha de que mis padres intentarían contactarme por medios alternativos, me hizo contestar. Hola, respondí con cautela, esperando escuchar una voz robótica ofreciéndome extender la garantía del coche. Adrián, hijo, por favor. La voz era áspera, apagada, pero inconfundiblemente la de mi padre. Sonaba mucho mayor que sus 65 años, sin la seguridad que lo caracterizaba. En su lugar, había una desesperación genuina que nunca le había escuchado antes. Sentí una mezcla de emociones, la rabia que aún ardía en mí, una preocupación automática grabada a fuego por años y un vacío extraño donde antes existía el amor familiar. ¿Quién habla?, pregunté, fingiendo no reconocerlo. Quería obligarlo a presentarse, a que admitiera que ahora era un desconocido que necesitaba identificarse, no alguien que podía dar por sentada la conexión. No juegues, respondió con un hilo de voz, dejando escapar un vestigio de su antigua impaciencia bajo el tono suplicante. Estamos viviendo en el coche. Aquella confesión pareció dolerle físicamente. Cada palabra salió arrastrada, con esfuerzo. Debe de ser incómodo, dije con voz neutra, sin burla, pero tampoco con compasión, tal como él solía señalar mis defectos en el pasado. Hubo un silencio, interrumpido solo por su respiración entrecortada. Luego habló de nuevo, con la urgencia volviendo a imponerse sobre el orgullo. Necesitamos ayuda, solo para alquilar un pequeño apartamento. Nada lujoso, solo para no quedarnos en la calle. Creí que tenías mucho dinero, repliqué, incapaz de evitar el golpe. Eso dijiste en Facebook, que yo exageraba para justificar que los abandoné. Otra pausa, más larga esta vez. Cometimos errores, lo sentimos. La disculpa sonaba ensayada, sin un verdadero reconocimiento del daño causado. Lamento por haber sido descubiertos, no por años de manipulación, ni por el daño emocional, ni por haber ignorado a Lucas. ¿De verdad lo sientes? ¿O solo sientes que los atraparon?, pregunté directamente. El silencio prolongado fue más revelador que cualquier respuesta. Decidí ir al punto. Dime algo, papá. Si no los hubieran descubierto, si yo hubiera seguido enviando dinero, si nadie se hubiera enterado, ¿alguna vez habrías pasado tiempo con Lucas? ¿Lo habrías tratado como tratas a los hijos de Daniel? Por supuesto, contestó demasiado rápido, con un tono hueco, defensivo. Presioné, negándome a aceptar excusas vagas. Íbamos a hacerlo, balbuceó, incapaz de sostener la mentira. Ambos sabíamos la verdad, nunca habían tenido intención de construir una relación con Lucas. Para ellos, él solo era un daño colateral en su afán por favorecer a la familia de Daniel mientras me exprimían económicamente. No lo iban a hacer, respondí en voz baja. ¿Sabes qué? Los voy a ayudar, exactamente con lo mismo que ustedes me ayudaron a mí cuando los necesité. Les daré lo mismo que le dieron a Lucas cuando solo quería abuelos que se preocuparan por él. Nada. Escuché un ruido al otro lado, y de pronto la voz de mi madre reemplazó la de mi padre, cargada de indignación. ¿Nos vas a dejar en la calle? El equivalente a escribir en mayúsculas,
pensé, recordando sus gritos cuando era niño y no cumplía sus expectativas imposibles. Ustedes dejaron que mi hijo se sintiera insignificante, dije, manteniendo la calma. Lo hicieron creer que no merecía cariño de sus abuelos. Dime con honestidad, ¿qué es peor? Es solo un niño, gritó, perdiendo cualquier intento de razonamiento. Él no entiende. Tienes razón, respondí, logrando que se quedara en silencio por un segundo. Él no entiende, pero yo sí. Él no entiende porque sus abuelos no lo quieren. No comprende cómo pudieron pasar una semana entera en Disney con sus primos, pero no fueron capaces de cuidarlo durante 4 horas para que su padre pudiera avanzar en su carrera. Tampoco comprende por qué en Navidad, en casa de mis padres, todo significa regalos costosos y atención para los hijos de Daniel, mientras que para él apenas hay un juguete barato de $10. ¿Quieres que se lo explique yo? ¿Quieres que le diga por qué no es suficiente para ustedes? Eso no es cierto, protestó mi madre, con la voz repentinamente débil. Queremos a Lucas. El amor es acción, mamá, respondí con firmeza. Amar es estar presente, es priorizar a alguien. Y ustedes nunca lo hicieron ni por Lucas ni por mí. Suspiré, cansado, agotado de la misma conversación circular que se repetía por décadas. Tengo que irme, dije. Lucas me espera para su proyecto de ciencias. A diferencia de algunos, yo cumplo mis promesas. Colgué sin esperar respuesta. Mis manos temblaban ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre el escritorio. La adrenalina me recorría, pero bajo esa sensación física había algo inesperado. Calma. Había dicho lo que debía decir, sin gritos ni desbordes emocionales. Había defendido mis límites sin crueldad y sin titubeos. Respiré hondo, cerré los ojos unos segundos para recobrar el equilibrio y fui a la sala, donde Lucas organizaba los materiales para su volcán. Su rostro se iluminó al verme. Papá, creo que descubrí cómo hacer que la lava se vea más realista, dijo mostrando una botella con detergente y colorante rojo. Eso suena increíble, campeón, respondí, sentándome en el suelo. Enséñame lo que tienes. Mientras él explicaba su diseño, la tensión se disipó, reemplazada por la alegría de estar con alguien que realmente importaba. Esto, pensé, es lo que significa familia. Han pasado 6 meses desde esa conversación. Mis padres viven ahora en un pequeño estudio en un barrio deteriorado. Mi madre trabaja en un supermercado y mi padre reparte periódicos. Tienen más de 60 años y empezaron desde cero. Nadie en la familia les habla. Daniel sigue casado a duras penas. Paula lo obligó a conseguir un segundo trabajo y están en terapia. Él no volvió a hablarles desde que ella descubrió la verdad sobre el dinero. Mientras tanto, Lucas y yo estamos bien. Mi negocio creció 40% este año y él va excelente en la escuela. Hace poco me preguntó por sus abuelos. Le expliqué que a veces las personas toman decisiones que lastiman, y cuando eso pasa, debemos alejarnos. Lo pensó y dijo, como cuando ya no juego con Iván porque rompe mis juguetes. Le confirmé que era igual. Hace unos días, me encontré con mi tía en el supermercado. Me dijo que mis padres le pidieron dinero y se rió en su cara. Me llamaron dramática cuando les advertí sobre sus gastos, comentó. Ahora vienen a pedirme ayuda. Ni lo sueñen. El resto de la familia también los ha cortado. Sus amigos ya no quieren saber nada y en la iglesia les cerraron las puertas por manipular a los feligreses para conseguir dinero. Están completamente solos. Ayer recibí otra llamada de un número desconocido mientras revisaba planos en mi oficina. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Era una trabajadora social del Departamento de Servicios Humanos. Su voz era amable, pero profesional. Me explicó que Alberto y Marta Salazar habían solicitado asistencia de vivienda de emergencia y me habían incluido, Adrián Salazar, como familiar que podía ayudarlos. Solo cumplía con su trabajo antes de aprobar la solicitud. No puedo ayudarlos, respondí con firmeza. ¿Puedo saber por qué?, preguntó sin juzgar, solo tomando nota. Me tomé un momento. Porque cuando los necesitamos, ellos decidieron no estar, respondí al fin. Dejaron claras sus prioridades. Hubo una pausa breve. Entiendo, dijo. Gracias por su tiempo. Colgué. Y ahí lo supe, no había vuelta atrás. No sentí ira, ni culpa, ni alivio. Nada. Para mí, dejaron de ser familia hace tiempo. Tomé el teléfono, abrí el chat con mi tía y le escribí. Por favor, si vuelven a preguntar por mí, diles que estoy bien, pero que no insistan. Luego guardé el móvil, apagué la pantalla del ordenador y me fui a casa con una sola idea en mente: seguir cumpliendo mis promesas con quien sí me necesita.